Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beata et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ubchol nafshecha, ubchol meodecha. Shalom, amados, bienvenidos en un capítulo más de Religiones Heredadas, esta serie que ya, gracias a nuestro Padre, lleva varios capítulos. Y hoy nos toca algo que en verdad me emociona. La verdad que me pone como un niño esto, voy a ser sincero, porque me entusiasma mucho ver en la palabra cuando las profecías se están cumpliendo. Cuando me toca ver y ser un espectador de las cosas que Elohim está haciendo, de cómo Él va cumpliendo lo que está escrito en su palabra hace siglos y siglos, ¿no? La verdad que por lo menos a mí es algo que me alegra mucho poder ver. Y no solo ver, sino ser parte, en este caso, de este cumplimiento de la profecía, que nos incluye a todos, a todo aquel que crea. Esta profecía es para él. Y la verdad que bueno, para aquellos que son como los apóstoles, tal vez, la verdad que yo identifico dos tipos de creyentes en el Nuevo Testamento. Aquellos que iban al Mesías, que iban a Yeshua, y escuchaban un sermón, veían algunos milagros, comían algo, tal vez se cantaba alguna alabanza y se volvían muy contentos a su casa. Y otro grupo de los apóstoles que se quedaban y le preguntaban: maestro, ¿qué significa esto? ¿No? Quiero saber más, tengo más hambre. Y la verdad que si sos de esas personas, si hay algo que te empuja a eso, a querer conocer más de la palabra, a querer cada vez escudriñar más y conocer más a nuestro Hacedor, siento que especialmente estos capítulos van a ser de gran bendición para tu vida. El capítulo pasado hablamos del misterio del Evangelio, ¿no? Y no por poner un título amarillista, sino que Pablo habla muchas veces de este misterio del Evangelio, y la verdad que es algo que abarca toda la Escritura. Donde uno busque se va a encontrar con esto, y hoy lo vas a empezar a ver. El capítulo pasado hicimos un resumen. Le dimos resumido lo que era este mensaje. En parte, si no lo viste, te comparto que en este mensaje vos vas a descubrir que, primero, que la idea de ser gentil y ser parte del rebaño de Elohim, ser una oveja, es incompatible. O sea, es incompatible en el sentido de que cuando vos tenés fe en el Mesías, cuando vos haces un pacto con Elohim, dejás de ser gentil. Pasás a ser Israel, pasás a tener una nacionalidad y pasás a tener una identidad también. Entonces la idea de que yo sigo siendo gentil, pero soy parte del pueblo, no. O sea, la Escritura no sostiene que hay dos pueblos. Hay un solo pueblo solamente, y ese pueblo, la Escritura lo va a llamar Israel. No es el pueblo gentil. O sea, el gentil entra, se hace parte de Israel a través de la fe, a través del Mesías. Esta es una de las verdades que vas a encontrar en este video. Y la otra de las verdades que vas a encontrar en este video, que perteneces a algunas de las tribus de Israel. ¿Cuál? Sabe el Padre. ¿Podemos tener una idea de cuál? Sí. Si escuchás este mensaje y escudriñás y ves, podés llegar a tener una idea de qué tribu podés llegar a ser. Pero la realidad y lo importante es que sos parte de una tribu, ¿no? Y tal vez escuchás esto y decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? No, no puede ser así, ¿no? Te resurge algo que no, esto no es así. Y déjame decirte que Elohim previó eso. La Escritura está esto, de que los gentiles o los que son de las tribus de Israel y fueron dispersos por todo el mundo están en cautiverio, no saben que son de las tribus de Israel. Y probablemente cuando se lo digas, la primera reacción que va a tener es: ¿seguro? Me parece que no. Es la primera reacción, y vas a ver que hoy hay un pasaje de la Escritura que hace, por lo menos yo siento que refleja mucho esto. Así que bueno, el capítulo pasado no lo tocamos, pero te dije que parte de este mensaje también va a ser que vamos a descubrir quiénes son los 144.000, quién es ese pueblo, esa muchedumbre de personas de toda lengua, de toda nación, que está junto a los 144.000 en Apocalipsis. También vamos a ver eso. Así que bueno, que como verás, vamos a ver cosas muy profundas, cosas que nos llevan desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a intentar ir despacio.
el resumen fue el capítulo pasado. Si no querés avanzar despacio, mirá primero el resumen del capítulo pasado, pero aquí vamos a avanzar paso a paso para ir viendo en la escritura paso a paso cómo se va armando esto, cómo Elohim fue armando esto. No vamos a hacer el otro extremo de mostrarte todo, porque como te digo es un mensaje que va de Génesis hasta Apocalipsis, así que estaríamos muchos videos, probablemente tendríamos que hacer otra serie para explicar esto, pero por el momento el Padre nos llama a poder compartirte esto, que sea en tal caso un hilo del cual vos puedas tirar. Si vos sos como los apóstoles que tienen ese hambre de querer saber más, este video te va a ayudar a que vos tengas unas bases, a que vos sepas de qué hilo empezar a estirar y empezar a investigar, escudriñar, y seguramente el Padre te va a revelar muchas cosas. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, comencemos entonces. Aquí te escribí en la pizarra un poco lo que vamos a ver hoy. Hay un punto, vamos a comenzar desde Génesis, desde el principio, Bereshit. Y vamos a... yo quiero que vos entiendas algo primero, ¿no? Si bien hicimos un capítulo de introducción de Israel, vamos a ver algunos aspectos de Israel para que te quede bien claro, para poder entender todo lo que viene después. Pero hay algo que tenemos que desconstruir en nuestra cabeza. Hay algo que tenemos que empezar a verlo con ojos de fe, no con ojos de este mundo, ¿no? Que son tus orígenes. ¿De dónde venís? Yo sé que alguno se siente identificado, no está mal. Soy argentino, provengo tal vez de tal pueblo originario, provengo de Europa, no sé. Cada cual puede tener y sentir que tiene ese origen, ¿no? Pero bíblicamente, ¿qué nos dice la palabra? Que hubo un diluvio y que después del diluvio solamente salieron 8 personas del arca, que es Noé con su familia, y absolutamente todo ser humano que camina por esta tierra provino de esa familia. Su origen está ahí. Venimos todos de ahí, todas las naciones y todo el mundo como lo conocemos hoy proviene de esa familia. Esto tenés que tenerlo en cuenta, tenés que tenerlo claro a la luz de la Escritura para empezar a entender quién es Israel, para empezar a entender a esta nación que Elohim ha ido construyendo hace siglos, hace miles de años en realidad, ¿no? Así que vamos a comenzar por Génesis. Génesis 9:18 nos dice, hubo una embriaguez de Noé, que Noé quedó desnudo dentro del lugar de su habitación, y dice que Cam vio la desnudez de su padre y que les avisó a sus hermanos, Sem y Jafet, y que ellos fueron y taparon a Noé. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de lo que significa eso, pero sí vamos a ver qué profecía hace Noé con respecto a esta situación. Primero te leo el versículo en el cual nos dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí está lo que te decía en un principio. De ahí venimos todos. De ahí se llenó toda la tierra, a partir de esta familia. Pero veamos la bendición que hace Noé con respecto, bendición y maldición, ¿no? Pero es una profecía que él hace. Y fíjate que está en el versículo 27 de Génesis 9, que nos dice, 26, perdón, voy a leer un poquito antes. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Acordate que ellos son naciones. O sea, pensalo como hijos, pero después van a ser naciones. Y sobre ahí cae esa profecía. Dijo más, versículo 26. Bendito por Jehová, mi Elohim sea Sem, y sean Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces, aquí hay una maldición para Canaán, que iba a ser siervo de sus hermanos. Canaán es la tierra que conquista Israel, cuando después del Éxodo, después de Moisés, que ellos llegan a la tierra prometida y la conquistan, es Canaán. Fíjate que ellos someten a Canaán, se cumple esto de que es siervo de sus hermanos,
y da una bendición a Jafet, que dice que engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Sem parece ser el más grande, era el primogénito, ¿no? Iba a ser el más grande de todos, Sem. Y Jafet iba a tener la oportunidad de poder habitar con él. Ahora fíjate, y te voy a mostrar algo pequeñito solamente, y queda en tal caso en vos si querés seguir estudiándolo, escudriñándolo. Pero en el capítulo 10 nos dice, por lo menos, inmediatamente qué naciones fueron saliendo de estos 3 hijos. Y fíjate qué interesante que hallamos en los hijos, por ejemplo, de Jafet, que nos dice que, versículo 2, Génesis 10, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán. ¿Saben quién es Javán? Grecia. A lo largo de la escritura, Javán se tradujo como Grecia. Se entiende que es la nación de Grecia. En el libro de Daniel, incluso hay una profecía que aparece el nombre Javán directamente en las traducciones españolas que tenemos, y después cuando hace la explicación de esa visión que tuvo Daniel, dice que fue Grecia. Fíjate, Grecia iba a habitar junto con Israel, y esta es una pequeña parte del cumplimiento. Cuando Yeshua viene, ¿quién estaba habitando con Israel? Grecia. Porque años antes, Grecia había invadido Israel y hubo muchos griegos que quedaron viviendo ahí. Incluso todo el Nuevo Testamento, ¿de qué habla? ¿De qué habla el apóstol Pablo? Cuando dice no hay griego ni judío, los dos somos uno. Fíjate que está hablando de griegos, está hablando de Javán, está hablando de la descendencia de Jafet. Y fíjate, por ejemplo, de los hijos de Cam. Cam iba a ser el siervo de ellos. Tenemos a Cus, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim y Canaán. Canaán, ya te dije, alguna aplicación que tiene de cómo Israel conquistó la tierra de Canaán. Y Misraim es Egipto. Fíjate que Egipto iba a ser esclavo de Israel también, ¿no? Y cómo termina saliendo liberado el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cómo termina siendo eso, ¿no? Y cómo Egipto está marcado por esa inferioridad después de ese suceso que ha tenido siempre para con Israel. Egipto no volvió a ser lo que era en ese tiempo, ¿no? Estas son algunas pequeñas perlas que podemos hallar entendiendo esto, entendiendo de que provenimos de ahí, de que fueron saliendo naciones de ahí y cómo se van cumpliendo ciertas profecías a lo largo de la historia. Pero bueno, el punto yo que tengo mucho interés en que te quede bien claro en tu mente es que provenimos de ahí. Es que nuestro origen está ahí. Vamos a ver que Elohim escoge a una de esas descendencias, que es la de Sem, que de Sem termina saliendo Abraham. Y vamos a ver la promesa que Elohim le hace a Abraham. ¿Cómo comienza la historia con Abraham? Acá te marqué. Tenemos Noem, Sem, Jafet, Cam, y ahora vamos a ir aquí. Abraham. ¿Qué dice? Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense esto. Versículo 1. Elohim le hace un llamado a Abraham. Abraham, deja todo, salí a la tierra que yo te voy a dar. ¿Cuál es esa tierra? No tiene idea Abraham. Es la primera vez que Elohim llama de esta manera a una persona, así que era algo totalmente nuevo. Pero Abraham, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Fe. Él sale por fe, sin siquiera saber a dónde iba. Él obedece por fe, sin necesidad de que Elohim le dé alguna prueba de algo. Él escucha ese llamado, siente un llamado espiritual, siente que Elohim le habla y su respuesta es por fe y él sale. Ahora hay una promesa aquí. Haré de ti una nación grande. Aquí tenemos nación, ¿no? Aquí comienza la nación. Es en primer lugar donde hallamos en la Escritura que nuestro Creador está hablando de una nación, de que va a formar una nación. Así que aquí comienza todo. Somos descendientes de Noé, pero en Abraham comienza la nación. Ahí es donde está la primera promesa de que voy a hacer una nación de ti.
Y en esta nación dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que esta bendición, esto que Elohim le está diciendo a Abraham, es una bendición que alcanza todas las familias de la tierra en realidad. No es solamente para Abraham. Es una nación grande que puede bendecir a todas las familias de la tierra. Y, dato no menor, que te bendijere, yo lo voy a bendecir, pero al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Así que guarda con la descendencia de Abraham. Guarda con esta nación, porque si yo maldigo a esta nación, en realidad me estoy metiendo con el Creador. El Creador me va a maldecir a mí. Hay que tener en cuenta esto, porque a veces, y voy a ser sincero y hago un paréntesis aquí, se es muy ligero cuando se habla de los judíos. Se es muy ligero cuando se habla de Israel, y esto está hablando de Israel. Seamos conscientes de esto, seamos cuidadosos con nuestras palabras. Pero bueno, tenemos esta bendición para todas las familias de la tierra, y yo quiero mostrarte en el libro de Gálatas cómo Pablo aborda y nos habla de este tema. Gálatas 3, versículo 6, y fíjate cómo se traza un paralelo. Te voy a leer de a un versículo. Dice así: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, de los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de fe. ¿Qué fe? La fe que tuvo Abraham. Y esta fe le fue contada por justicia, incluso dice, ¿no? Entonces, la condición para ser hijo de Abraham, la condición para ser parte de esta nación es fe. Yo por fe me hago parte de esta nación. Por fe me hago hijo de Abraham, descendiente de Abraham, porque las promesas son sobre Abraham y sobre su descendencia. Entonces, por fe yo me hago parte de esa descendencia y recibo también esas bendiciones. Versículo 8 de Gálatas 3 dice: y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjate, incluso aquí el apóstol Pablo dice que esta bendición, esta promesa que Elohim le hace a Abraham, son buenas nuevas, que muchas veces en el Nuevo Testamento se traduce como evangelio. No vamos a hablar de esto, hay otros capítulos en esta serie y hay otras series que hablamos de, lamentablemente, las malas traducciones, ¿no? Que están muchas veces intencionados de querer separarnos de lo que es Israel, y aquí tenés un ejemplo de una. Buenas nuevas siempre se traduce como evangelio, pero aquí lo traducen como buenas nuevas, no como evangelio, para que tú no te creas que el evangelio ya fue proclamado antes de la venida del Mesías. Esta división que hacen los que traducen entre el Viejo Testamento como si ya estuviera en desuso, como si ya no fuera, y el Nuevo Testamento, y parece ser que el Evangelio se empezó a proclamar desde el Nuevo Testamento. Antes no se proclamaba el Evangelio. No, sí, se proclamaba. Pasa que las traducciones tampoco te ayudan a que puedas descubrirlo. Pero aquí dice que esto era un Evangelio, y que Elohim, previendo que a los gentiles iba a alcanzar también, iba a querer bendecir, ¿por qué? Por la fe. Por medio de la fe iba a justificarlos a ellos también. Por eso le dijo esto a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Anota esto es importante. Si estás anotando, lo cual te aconsejo que anotes para que te queden bien claros las citas, esta remarcala. Vamos a ver más adelante quiénes son estos gentiles. Pero bueno, continuemos. Estamos claros que todos salimos de ahí, que la condición es que por fe, y esta condición por fe no solamente comienza después de la venida del Mesías, sino que también la encontramos en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenés el ejemplo de Ruth, que era moabita, y porque dijo, bueno, le dijo a su nuera: yo quiero que tu Elohim, tu Dios, sea mi Dios, te quiero seguir, me quiero convertir. Bueno, sos de Israel, pasó a ser parte del pueblo. Incluso tenemos la prostituta de Rahab, que por albergar a unos espías y tener fe y pedir que después la bendigan, ella fue parte de Israel, e incluso el Mesías, Yeshua, proviene de ese linaje. Entonces, fíjate que tenemos ejemplos, y también tenemos el ejemplo del Éxodo, que de Egipto no salen solamente
descendientes de las tribus, sino que salen extranjeros. Extranjeros que tuvieron fe, hicieron la Pascua con fe y pudieron salir y pasaron por el mar de agua y salieron convertidos en israelitas. Ahora eran parte de esta nación, porque en la nación de Israel se ingresa ¿cómo? Por fe. Esa es la manera con la cual uno se hace parte de Israel. Pero vamos a ver que no termina ahí. La fe es el comienzo. Vas a ver qué viene después. Tenemos en Génesis capítulo 17, versículo 10, vas a ver que Elohim le hizo promesas a Abraham, pero la condición era la fe, pero hay algo más después de la fe. Versículo 10 dice, este es mi pacto, hablando Elohim. Te voy a leer el versículo 9. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todos van a guardar ese pacto, es un pacto eterno en realidad. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y en tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bueno, será circuncidado todo varón. ¿Cómo es esto? Esto es parte del pacto. O sea, es por fe, y como yo tengo fe, no pensemos en una fe netamente emocional, de que tengo fe y listo. La fe bíblica es la fe con obras. Como dice el apóstol Santiago, si tu fe no tiene obras, tu fe es muerta, es vana. Porque yo creo, y porque creo, hago. Entonces, como tengo esta fe, me voy a circuncidar. Va a pasar eso, pero la circuncisión, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es esta circuncisión? Dice que literalmente tiene que ser en la carne. Aquí dice la carne de vuestro prepucio. Pero aquí vamos a ver que a lo largo de la historia podemos hallar más entendimientos, más luz a lo que se refiere esta circuncisión. Y en el capítulo 2 del libro de Romanos, versículo 28, nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Voy a ir despacio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? No es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa? En la apariencia. Puede ser que esté hablando de eso, pero también está hablando de la genética. No es judío exteriormente en el sentido del linaje. No es el que es descendiente genético de alguna de las tribus. No. Tampoco la circuncisión es la que es exterior, la que es en la carne, la que tiene que ver con lo físico. No. Versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Y qué significa en lo interior? ¿Qué hay adentro de mí? Fe, espíritu. Ese es el judío. El judío es espiritual, porque Israel es espiritual. ¿Por qué? Porque a Israel se entra por fe. No se entra por genética, no se entra por estas cosas que son externas. Se entra por lo interior, por fe. ¿Y cómo sigue? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Qué está hablando aquí de la circuncisión Pablo? Y aquí tal vez muchos se confunden por no conocer el contexto histórico, por no conocer la historia del pueblo judío. ¿Qué dice? Que la circuncisión es del corazón, es en espíritu. Ahora vamos a hablar de esto, pero no en letra. ¿Por qué en letra? ¿Qué tiene que ver la letra con la circuncisión? Lo que pasa, mi amado, es que hasta el día de hoy, si uno quiere ser parte del pueblo judío, parte de la religión judía en este sentido, uno se tiene que circuncidar entre otras cosas, ¿no? Pero la circuncisión no me la puedo hacer donde yo quiera y como yo quiera. No es que me voy a un hospital, me circuncido y tengo fe y llego a la sinagoga y digo, bueno, ya está, somos hermanos, estoy circuncidado. No me van a aceptar igual aunque esté circuncidado de esa manera. La circuncisión tiene que ser a través de una bendición con un rabino. Tengo que testificar determinada fe para entrar en eso, ¿no? Y tiene que haber toda una bendición que solamente el rabino me puede dar. ¿Y qué significa en letra? Porque cuando yo hago eso, se envía una carta a Jerusalén diciendo que yo hice todo ese proceso en una sinagoga con un rabino,
y me envían una carta certificando que eso fue así, aprobado en Jerusalén, hay un registro mío en Jerusalén, y ahí está la letra. Yo ahora tengo una carta que demuestra que yo fui circuncidado según esta fe judía con el rabino tal en la sinagoga tal. Ese tipo de circuncisión, dice el apóstol Pablo, que no es. Él incluso habla esto en el Nuevo Testamento y a veces lo llama una carta de recomendación. Yo llego con esta carta en una sinagoga, entonces se me toma como un creyente, como un hermano en este sentido. Esto significa en letra. Por eso dice, no la que tiene alabanza de los hombres, sino la que tiene alabanza de Elohim. ¿Por qué? Porque la circuncisión es del corazón, en espíritu. Y en otra parte de la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que la circuncisión hecha en nuestro corazón dice 2 puntos. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. 1, la hizo el Mesías. Dice que no hecha por mano, no por carne, sino que el Mesías la hizo en nosotros, en el espíritu, en el corazón, ¿no? Y segundo punto, dice que el prepucio que el Mesías arranca de nuestra vida, la circuncisión es quitar la naturaleza pecaminosa. Es que ahora nosotros tenemos el poder por medio del Mesías de poder vencer nuestras inclinaciones hacia el mal, de poder vencer esos deseos carnales que me llevan a querer hacer aquello que es contrario a Elohim. ¿Y por qué hace eso? Fíjate que aquí tenemos fe, y como yo tengo fe, el Mesías circuncida mi corazón. Entonces ahora yo tengo la fuerza para poder vencer mis deseos carnales, mis impulsos carnales. Ahora, ¿qué es esto? Hablando de manera más sencilla, porque a veces queda como muy metafórico y poético, ¿no? Esto del prepucio de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Sencillamente es, yo voy a obedecer a Elohim. Esto significa la circuncisión de tu corazón. Sencillamente, obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Elohim. Y esto está a lo largo de toda la Escritura y hay otros videos que hablamos de esto y no me quiero explayar en esto. Si tenés dudas de que si la Torá está vigente, si la ley está vigente, si hay que guardarla o no, hay un video pequeñito que se subió hace unos días que es, se llama algo así como desenmascarando el evangelio, el falso evangelio en 5 minutos. Y en 5 o 6 minutos te explicamos claramente con la Escritura cómo la Torá está vigente. Entonces, ¿qué pasa en la circuncisión? El Mesías me da ahora la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para decir, bueno, ahora voy a guardar la Torá de Elohim. Por eso el pacto incluye la Torá grabada en mi corazón, según Hebreos 8. Entonces la circuncisión, ¿para qué es? Para que yo ahora sea un guardador de la Torá, para que yo sea alguien ahora obediente a los mandamientos de nuestro Elohim. Fíjate que esto va constituyendo a la nación de Israel. Tenemos a Abraham la promesa de una nación, la condición para entrar en esta nación es la fe, y esta fe me va a llevar a que yo sea circuncidado, el Mesías me va a venir, me va a circuncidar, y ahora la Torá que tengo en mi corazón significa que yo voy a empezar a obedecer a Elohim, voy a empezar a obedecer sus mandamientos, que incluso en el Evangelio de Juan, Yeshua nos dice que eso es amor. El que me ama guarda mis mandamientos, y el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la Torá. Voy a empezar a amar en este sentido. Si querés saber más del amor, va a salir un video de una serie que tenemos que es Una Torá para el alma, que abordamos el amor desde la cuestión de la Biblia y la cuestión idiomática desde el griego y el hebreo. Pero bueno, llegamos hasta aquí. Ahora vamos a ver, tenemos a Jacob, que viene como descendencia de Abraham, viene el hijo de la promesa, viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, que Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus, pero hay un agregadito más, que vamos a leer esto. José, uno de los hijos de Jacob, uno de los que son llamados 12 tribus después, tiene 2 hijos, que son Efraín y Manasés. Ahora, cuando Jacob va a hacer la bendición a todos sus hijos, va a hacer la bendición a cada una de las tribus, hace una bendición sobre Efraín y Manasés también. Pero hay un detalle que es muy importante, que Jacob dice que Efraín y Manasés van a ser como sus hijos, no son sus nietos, pasan a ser sus hijos. Así que virtualmente tenemos 14 tribus en realidad, porque estas dos pasan a ser parte. Si bien son hijos de José y en alguna manera entran como José, ¿no? Pero tenemos un grupo de 14 en este sentido,
de los cuales van a recibir la bendición de Jacob. Que en esta bendición hay profecía. Ya lo hemos visto en algunos otros capítulos. Por ejemplo, cuando habla de Judá, profetiza que el Mesías iba a venir de él. Pero vamos a ver la profecía que tenemos con respecto a Efraín y Manasés. En Génesis 48, 19, un poquito de contexto es que Jacob va a ser la bendición y generalmente la mano derecha iba sobre la cabeza del que era el primogénito y la izquierda sobre el segundo. En este caso Manasés era el primogénito y Efraín era el más pequeño, pero Jacob invierte las cosas y pone la bendición primogénita sobre Efraín, que era el más pequeño, y aquel que era primogénito le da la otra bendición. José se disgusta por esto, no le gusta, le dice, pero Jacob le dice, no me estoy equivocando, lo estoy haciendo a propósito y esto tiene un motivo. El versículo 19 dice, mas su padre no quiso cambiar, y dijo, lo sé, hijo mío, sé que le estoy dando la bendición primogénita al más menor. Lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido por Manasés. Tranquilo que Manasés va a ser un pueblo y va a ser engrandecido, va a ser una nación también. Pero su hermano Efraín, su hermano menor, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y esto, si estás anotando, que espero que sí, marcalo también, porque esto va a ser clave para lo que vamos a ver en la segunda parte de este mensaje. Va a ser clave para entender quiénes son los gentiles. Dice que Efraín va a ser multitud de naciones, incluso en la bendición que hallamos en Devarim, en Deuteronomio, la que hace Moisés al final del libro, sobre las tribus, expresan la misma idea. Dice que cuando le va a dar la bendición a Efraín, dice que Efraín va a ser 10 millares, va a ser millares de millares en ese sentido, ¿no? Los dos expresan la misma idea, que Efraín iba a ser multitud, a diferencia de sus hermanos, a diferencia de las demás tribus, Efraín iba a ser multitud en este sentido. Y eso es importante, esa idea que te quede grabada en la mente porque te va a ayudar a desbloquear y a entender un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, y vayamos a la última parte de este primer capítulo, de esta primera parte de este mensaje, que, bueno, hago un poco de repaso histórico. Tenemos a Abraham, te dije que Abraham viene Jacob, que Jacob salen las 12 tribus, que también después están las otras 2 tribus que se suman. Tenemos la liberación después de Moisés, que los libera de Egipto, los lleva al desierto, después los lleva a la tierra prometida, ellos conquistan la tierra, se dividen el territorio por cada tribu. Después aparece el rey David, David reina sobre Israel unificado, todas las tribus unificadas, unidas, pero después viene su hijo Salomón, y no hace un buen gobierno, y termina, en conclusión, en consecuencia de eso, Israel termina dividido. Termina dividido en 10 tribus por un lado, 2 tribus por otro lado, que la Biblia nos lo llama casa de Israel y casa de Judá. Casa de Judá está Judá y Benjamín, y en casa de Israel están las otras tribus restantes. Nosotros nos vamos a sentar en esta historia en la casa de Israel. Vamos a intentar seguir qué es lo que pasa con la casa de Israel en la Escritura. Pequeño dato para que tengas en cuenta, en los libros de los profetas, crónicas también, a veces vas a hallar casa de Israel, bueno, sabe que está hablando de estas 10 tribus, no está hablando de todo Israel, y en los profetas, a veces lamentablemente traducciones, aparece Israel, traducido Israel, pero en realidad cuando uno lee el contexto no está hablando de toda la nación Israel, está hablando de la casa de Israel. Entonces a veces casa de Israel te va a aparecer como casa de Israel, a veces te va a aparecer como Israel, u otras veces te va a aparecer como Efraín, porque Efraín es el primogénito de la casa de Israel, entonces a veces se le llama solamente por el nombre de primogénito, como a veces a la casa de Judá se le llama Judá nomás, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta a la hora de leer la Escritura y puedas hacer un buen análisis, un buen escudriñamiento cuando lees la Escritura. Porque a veces se lee los profetas, se lee Israel y dice, oh, me está hablando a mí, que yo qué sé, me aplico la promesa, ¿no? Pero tal vez no. Primero, fíjate a quién le está hablando en ese momento y después, bueno, ver si aplica para tu vida, si aplica para vos, ¿no? Así que
En varios libros habla de esto, de la dispersión de la casa de Israel, porque, ¿qué pasó? La casa de Israel, bueno, las dos casas en realidad, eh, entran en idolatría a lo largo de la historia. El que ya leyó un poco la Biblia sabe que un poco es monótona en este sentido lo que es el Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento, que Israel está un tiempo bien, después se va a la idolatría y por eso lo conquistan, tiene guerra y después se arrepiente y después vuelve a Elohim y después vuelve a cometer idolatría. Bueno, más o menos esa es la historia repetida varias veces, ¿no? Pero Casa de Israel estaba ya en una situación bastante crítica que parece ser que no tenía retorno, que no se volvía, ¿no? Incluso en esta división ellos hacen como un santuario nuevo para ellos. eh, la capital de la Casa de Israel es Samaria, ya en el Nuevo Testamento te va a sonar samaritanos. Se dividen, incluso ellos hacen un nuevo templo en donde adoran y ponen un becerro de oro, con lo que ya significa todo el becerro de oro, ¿no? Y hacen esa adoración pervertida, pagana. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque Elohim decide divorciarse de la casa de Israel. Le da carta de divorcio, carta de repudio. ¿Y esto qué implicaba? Que la casa de Israel ya no era pueblo. Que la casa de Israel ahora eran gentiles. Eran extranjeros a Israel. Entonces, fíjate vos que ahora la casa de Israel, cuando después de ese divorcio, cuando yo leo casa de Israel, tengo que pensar en un gentil. Tengo que pensar en un extranjero, no tengo que pensar en un judío. No son judíos en ese sentido, son gentiles. Incluso para la casa de Judá, casa de Israel es gentil, es extranjera. Pero vamos a leer esto. Oseas, capítulo 1, vamos a leerlo del libro de Oseas, que me parece que es el más claro, el más compacto, en el cual habla de toda esta historia que va pasando con la casa de Israel. Oseas capítulo 1, versículos 6 al 11 dice: Elohim manda al que el profeta Oseas se una a una prostituta y tiene hijos, y los hijos que tiene le ponen determinado nombre que son proféticos y tiene un porqué. Yo te voy a leer eso. Dice: concibió esta mujer del profeta, esta prostituta, ella otra vez, y dio a luz a una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Elohim, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Aquí está la división. Dos hijos para profetizar que Elohim se separaba de la casa de Israel, que ya no iba a ser parte, ya no iba a ser pueblo. Dice: yo no soy tu pueblo, vos no sos mi pueblo y yo no soy tu Elohim. Esencialmente el pacto de Elohim significa esto. O sea, entrar en pacto con Elohim, ser parte del pacto de Elohim es ser parte del pueblo. Y que él sea tu Elohim, eso por fe, automáticamente pasa eso. Yo me hago parte del pueblo. Después la fe que va generando obras empieza a poner una identidad en mi vida. Y básicamente toda la Biblia habla de la identidad que tiene que tener el pueblo de Elohim. Toda la Biblia está diseñada para que vos conozcas la identidad que tenés que tener como pueblo de Elohim. Básicamente eso es la escritura. Pero aquí corta y dice: no será más mi pueblo. Entonces ahora son gentiles, son extranjeros. Con todo esto, versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Porque Efraín está dentro de la casa de Israel, y acordate la profecía que habría sobre Efraín. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá, la casa de Judá, y de Israel, y la casa de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, fíjate, hay esta ruptura, pero Elohim profetiza que la casa de Israel se va a multiplicar mucho, va a ser esparcida, y en el lugar donde sea esparcida y era llamada que no eran pueblos, serán llamados hijos del Dios viviente. Va a pasar eso. En parte del final de este capítulo y el capítulo que viene vamos a ver esto básicamente, ¿no? Cómo es la dispersión de la casa de Israel y cómo es el retorno de la casa de Israel. Vamos a ver bien esto en la escritura. Hoy te quiero terminar dejando de cómo es esta dispersión. ¿Por qué es dispersado la casa de Israel? Entonces, te quiero compartir en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 14 nos dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre,
tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, la casa de Judá, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Aléjense, ustedes ya no son pueblo, a nosotros ahora es. O sea, casa de Judá quedó sola y se tomó se tomó en serio eso, ¿no? Y expulsaba a los demás y ahora es solamente por mí. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones a la casa de Israel y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Digamos que Él, aunque los esparció, yo voy a estar con ustedes. Entonces, ellos van a tener un pequeño espacio donde puedan hacer esto, ¿no? Donde puedan vivir su fe con Elohim, ¿no? Elohim no los va a abandonar completamente, va a estar con ellos, está diciendo, ¿no? Pero casa de Judá no quiere saber nada con la casa de Israel. Y esto era un problema en el Nuevo Testamento. Esto era contra lo que tenían que luchar y el apóstol Pablo, con que tal vez a los apóstoles les costaba entender que el evangelio se abría para los gentiles en este sentido, porque ellos creían que solamente la casa de Judá, ¿no? Porque el pacto había quedado solamente con la casa de Judá. Entonces, bueno, todo el que quiera salvarse tiene que pasar por la casa de Judá, y la casa de Judá te pedía, por ejemplo, la circuncisión por carta, y te pedía otros requerimientos para ser parte del pueblo, que no eran solamente la fe, como vemos que bíblicamente solamente era la fe. Pero bueno, avancemos. Volvamos al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 3. Bueno, yo quiero ahora mostrarte las características que va a tener la casa de Israel mientras está esparcida entre todas las naciones. Fíjate cómo dice. Oseas 8, versículo 3 dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Establecieron reyes, príncipes, sin que Adonai sepa. O sea, establecen a personas sin que Adonai sepa. Hacen eso, ¿no? Establecen personas sin que Elohim lo sepa. Acordate que son personas que van a buscar a Elohim. No son personas ateas, no son personas que no creen, son personas que creen, y dentro de la creencia podríamos pensar que establecen a personas dentro de la congregación que el Padre no sabe, no está al tanto. Ellos la establecen según sus métodos, según sus ideas. Y dice que se hacen ídolos también. Y fíjate cómo dice, versículo 11, otra. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas, aquí Efraín es casa de Israel, acuérdate que era el primogénito, por eso dice Efraín. Versículo 12, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué pasó? A este grupo, a estos dispersos entre las naciones, les vas a hablar de la Torá, le vas a hablar de la ley, le va a parecer cosa extraña. No les va a querer, no la van a querer, no la van a asimilar fácilmente. Le va a parecer algo extraño. Versículo 13. En los sacrificios de mi ofrenda sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Qué pasa con ellos? Establecieron estos líderes, dice que la Torá de Elohim les parece cosa extraña, dice que se olvidaron de su hacedor y edificaron templos. A olvidarse de su hacedor no tiene que ver con que sean ateos, tienen que ver con que no escuchan la palabra de Elohim, no hacen caso a la palabra de Elohim, es mitad y mitad. Parte, sí, tenemos un creador, tenemos una fe, pero yo hago las cosas como yo quiero, por eso les parece cosa extraña la ley, les parece cosa extraña la Torá, y construyen el templo, dice, ¿no? Construyeron templos para hacer lo que a ellos les gusta, esta idolatría que ellos tienen. Vamos a ver algunas más. Capítulo 2 de Oseas, versículo 11, dice, hablando de los dispersos, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué va a pasar con este pueblo? No va a guardar las fiestas, claramente, porque le vas a hablar de la Torá y la Torá les parece cosa extraña. No van a guardar el día de reposo tampoco, no van a hacer caso a esas cosas, ¿no? Dice que Adonai va a hacer cesar eso, ¿no? Van a estar en cautiverio y eso no les va a interesar, no lo van a querer saber.
Versículo 16, incluso fíjate que nos dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí está lo que te digo. Fíjate que ellos tienen un Elohim, ellos buscan a Elohim, buscan a Dios, pero están tan confundidos, tan sumidos en la idolatría que le llaman Baal. Pero Adonai, en esta restauración que vamos a ver, el capítulo que viene, dice, yo voy a quitar esas cosas de tu boca. Yo voy a quitar esos Baales de tu boca. Ya no me vas a llamar Baal, ahora vas a ser Ishi, me vas a llamar, mi esposo, ¿no? En comparación de que ahora ya no te voy a limpiar de esa idolatría, ¿no? Te voy a quitar ese cautiverio, esa ceguera espiritual que tenés, y voy a restaurarte como mi pueblo, y como vimos anteriormente, restaurarte como pueblo, ahora será llamado pueblo mío, dice, ¿no? En el versículo 23 de Oseas 2 termina diciendo que y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruama y diré a Lo-Ami, tú eres mi pueblo, y él me dirá, Elohim mío, Dios mío. Te voy a restaurar, pero esta restauración implica no solo la fe, que te va a ser parte de esta nación, sino que también viene, después de la fe, las obras. Viene la circuncisión de tu corazón, la circuncisión de tu espíritu, viene que empieces a guardar la Torá, ya no te va a parecer cosa extraña a la Torá, sino que ahora vas a empezar a guardarla. Pero bueno, me estoy yendo un poco hacia lo que viene el otro video, ¿no? Lo que tiene que ver con la restauración. Vamos a leer la última cita, que la tenemos en Zacarías. Zacarías capítulo 7, versículo 8, que aquí te va a dejar bien claro por qué un pueblo es dispersado. ¿Por qué Elohim dispersa un pueblo? Y esto se aplica a la casa de Israel. ¿Por qué la dispersó? Y esto te va a ayudar también a entender lo contrario. O sea, si yo estoy haciendo estas cosas que voy a leer ahora, si una persona o una religión está teniendo un tipo de adoración que se ve descrita aquí en estos versículos, es porque todavía está dispersa. Todavía no es parte del pueblo. Tiene que sanar esas cosas para ser parte del pueblo. Y fíjate cómo nos dice Zacarías 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amor, amor en obras para con los otros. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿A qué le cerraron los oídos? A la ley. O sea, no hay amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque apartan su oído de la ley. Le vas a hablar de Torá, le vas a hablar del sábado, le vas a hablar de guardar los mandamientos, de guardar la fiesta y te van a decir, no, eso no es para mí, te van a decir, ¿no? Van a tapar sus oídos para no oír eso. Versículo 12. Por medio de los profetas primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Fíjate aquí, aplica a la casa de Israel. ¿Por qué los dispersó Elohim? Porque no practicaban el amor para con los demás y porque apartaban su oído de escuchar la ley, de escuchar la Torá. Si en tu vida, o si en la iglesia que vas, o en la religión que perteneces, están estas características de que no hay amor, de que vos hablas de la ley y te ponen excusas y te dicen que eso no es para mí, es para los judíos, y no quieren guardar la ley, es porque están en cautiverio. Es porque todavía no saben cuál es su identidad. Todavía no reconocen cuál es su identidad. No saben quiénes son. Están dispersos y en ceguera. Por eso Elohim es el que va a hacer la obra y va a quitar esos ídolos, va a quitar esos baales de su boca, dice, y los va a llamar pueblo suyo. Es una obra que va a ser el Ruach, que va a ser el espíritu. Pero hay que estar dispuesto. Pero estoy seguro que no soy el único y que Elohim está anunciando esto, está hablando esto, estaba anunciando esta repatriación de esas personas, está anunciando cuál es la identidad de los dispersos, cuál es la identidad
de los gentiles, porque la casa de Israel cuando se divorció era gentil. Así que esos son gentiles que en realidad pertenecen a la casa de Israel, que en realidad pertenecen a las 12 tribus y que en realidad por fe va a ser restituida su identidad, una identidad de Israel, una identidad en la cual hay amor hacia el prójimo y se guarda la Torá. Uno abre su oído para recibir la Torá, para recibir las instrucciones, los mandamientos de Elohim. Así que bueno, hermano, hasta aquí llega esta primera parte de la dispersión. El video que viene vamos a hablar de cómo es esta restauración de la casa de Israel. Vamos a ver ahí ya bien claro quiénes son todos los de la casa de Israel en la escritura, dónde aparece en la escritura la casa de Israel, cuándo se hace esta vuelta. Vamos a ver incluso que esta repatriación es una profecía para estos tiempos, porque mucho se habla de que la venida del Mesías va a haber terremoto, va a haber peste, va a haber esto, aquello, lo otro, pero no se habla de esta restauración de Israel. Y esto es parte de la profecía. Esto es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver cada vez con más magnitud en el mundo de esta restauración que está haciendo Elohim. Así que bueno, espero que sea de bendición esta parte. Cualquier duda, cualquier cosa que sientas que te podemos servir, pedidos de oración, estudiar alguna parte de la palabra, lo que sientas que te podemos ayudar, comunicate, están los números ahí. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete, subimos otros videos, ahora se estrena una que es muy interesante, que es Jezabel en las iglesias, que habla de esta idolatría entre los gentiles, que seguramente va a ser de gran bendición para tu vida también. Así que bueno, espero que sea de bendición esto. Sabes que estamos aquí para servirte en lo que sea. Shalom.